En este videotutorial vamos a ver cómo exportar preguntas al banco de preguntas, ¿no? Entonces, en la carpeta compartida que está en el Drive, vamos a banco de preguntas y actividades. Entonces, acá están cada una de las 16 sesiones, ¿no? Tiene su banco de preguntas. Entonces, ¿cómo hacemos para conseguir preguntas para el banco de preguntas, ¿no? Siempre tenemos como referencia las clases que se van a desarrollar por sesión. Entonces, vamos, por ejemplo, cogemos una semana, introducción a los conceptos de empresa. Entonces, tenemos empresa, negocio, emprendimiento. ¿Cómo hacemos para consolidar nuestra base de datos? Hay dos formas principalmente. La primera es buscando en el Kahoot, ¿no? Entran al Kahoot y, por ejemplo, ponemos el tema de emprendimiento. Buscamos en el Kahoot emprendimiento, ¿no? Buscar y automáticamente nos va a listar todos los Kahoots que ya están desarrollados para el tema de emprendimiento. Escogemos cualquiera, tenemos una data bastante grande para poder escoger las preguntas para nuestro banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a este Kahoot, ¿no? Entonces, le ponemos acá entiendo, ¿no? Y mostrar respuestas. Entonces acá tenemos la pregunta, ¿qué es emprendimiento? Y las posibles respuestas que están con check. Entonces, para poder consolidar la base de datos del tema de emprendimiento, abrimos nuestro Word y en el Word, ¿no? Yo ya tengo copiadas algunas preguntas, ¿no? Pero de pronto si queremos empezar a consolidar las preguntas, abrimos un Word nuevo, voy a hacer el ejemplo, copiamos qué es emprendimiento y lo copiamos a nuestro Word. Y con las 4 alternativas que están mencionadas aquí. Ay, perdón, vamos a buscar, copiar y la copiamos acá. ¿Listo? Entonces acá tenemos las 4 posibles respuestas, de las cuales hay 2 respuestas que son correctas: creación de nuevos productos y capacidad. Entonces vamos acá, creación y capacidad. La pintamos de color amarillo, ¿no? No le ponemos ninguna identificación, ninguna letra, ninguna aspa, porque a esto luego lo vamos a exportar a Canvas. Entonces es mejor saber del color, no ponerle el color, porque el Canvas no reconoce el color. Y a la hora que la pasamos a Canvas ya vamos a saber cuál es la respuesta correcta y la configuramos. Ahora la vamos a ver. Y así sucesivamente, ¿no? Con cada una de las preguntas que puedan haber. Evidentemente, antes hay que revisarlas, porque no necesariamente las respuestas a veces son correctas. Me ha pasado que he entrado a un Kahoot y he visto preguntas que no son correctas, entonces he tenido que cambiarlas, ¿no? Entonces, revisar, ¿no? Que cada una de estas respuestas que se den a las alternativas de la pregunta sean las correctas, ¿no? Esa es una forma. La otra forma es empleando el Quizy. Entramos a la página de Quizy y acá, ¿no? Para lo cual tenemos que, en ambos casos, tener una cuenta en Kahoot y tener una cuenta en Quizy. Es sencillo, no es nada complicado. Con el correo de UTEC lo pueden hacer. Y acá ponemos el tema de emprendimiento. Emprendimiento. Le damos Enter y automáticamente nos va a listar todas las preguntas que están diseñadas para emprendimiento. Entonces, vamos a la primera, le damos clic, ¿no? Y aquí tenemos una serie de batería de preguntas que son para el tema de emprendimiento. Entonces, lo que hacemos es poner mostrar respuestas y automáticamente vamos a ver las respuestas correctas y efectuamos el mismo procedimiento que hicimos en el Kahoot, ¿no? Ponemos, en este caso acá, la pregunta es: seleccione las razones por las cuales se hace difícil emprender.
Entonces seleccionamos, ¿no? Acá vemos, seleccionamos, mostrar respuesta, seleccionamos la pregunta, solo la pregunta, porque si no se copia todo, seleccionamos la pregunta, ajá, ahí estamos, copiar, nos vamos a nuestro Word, le damos copiar y luego copiamos las alternativas, ¿no? Somos muy jóvenes, ¿no? Pegar, igual acá. Cada una de estas alternativas las vamos copiando a nuestro Word, que nos va a servir para tener todas las preguntas sobre el tema de emprendimiento, ¿no? Y la última, que es cómo voy a compartir, acá seleccionamos, listo, ya está. Entonces acá vamos a pintar de color amarillo todas las respuestas correctas, en este caso son todas, las pintamos todas y continuamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 2, igual hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Y vamos consolidando nuestra base de datos en Word de cada una de las preguntas que tengamos en función a el cronograma que tenemos para cada unidad temática, para cada sesión, ¿no? Y la otra forma que es para conseguir preguntas es buscar en internet, ¿no? Preguntas de tal tema con respuestas para marcar. Entonces ahí, claro, esta búsqueda es un poquito más tediosa y quizás un poquito más extensa porque ahí sí tendríamos que buscar varios links, ¿no? Y ver cuál es el que tiene las preguntas que tenemos, ¿no? A veces buscando también podemos encontrar actividades o dinámicas, ¿no? ¿Qué sería lo que se pondría en la sesión junto con esta base de datos, ¿no? En la sesión número 1, si en la búsqueda encontramos alguna dinámica o de repente algún caso o de repente algún material que sea complementario para el tema que hemos desarrollado, lo copiamos en esta carpeta que dice Banco de Preguntas y Actividades, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos acá el banco de preguntas y actividades, que vendría a ser este Word, ¿no? Por sesión, yo en sesiones anteriores, por cada clase, tengo mi base de datos con las preguntas ya establecidas, ¿no? Cada clase tiene su pregunta, porque como sabrán ustedes, pues tenemos el test de entrada, ¿no? El test de entrada, si bien es cierto, se elabora de las preguntas de la lectura, muchas de las preguntas de la lectura, del contenido de la lectura, se pueden encontrar en el Kahoot o en el Quiz, ¿no? Entonces, se consolida esta base de datos. Yo ya tengo varias acá, como cada una de las sesiones, en cada semestre he ido consolidando mis preguntas. Entonces, ya una vez que las subimos a la carpeta correspondiente a la sesión, vamos a hacer el siguiente paso, ¿no? Ese es el primer paso: buscar información tanto en Kahoot como en Quizzio como en otra herramienta que ustedes puedan conocer o que puedan buscar y encontrar en internet. Entonces suben a la información en Word a cada una sesión. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Una vez que tenemos acá el documento en Word con las preguntas y las respuestas, vamos a el Canvas. Entramos al Canvas, ¿no? Lo pueden hacer en cualquier sesión, en cualquier clase, ¿no? Por ejemplo, yo he escogido el Introducción a Teoría 1, ¿no? Me refiero a cualquier sesión del curso, obviamente, no lo vayan a subir a liderazgo o a innovación, no. Si estamos hablando de Introducción al Desarrollo de Empresas, puede ser en cualquier sección de Introducción al Desarrollo de Empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que estamos dentro de la sección, ¿no? En este caso Teoría 01,
vamos a configurar las evaluaciones. Le damos a dar clic en evaluaciones y automáticamente vamos a entrar a las evaluaciones que se toman en cada semana al inicio de clase o al final de la clase, eso depende del profesor, y que ya están configuradas. Entonces, ¿cómo hacemos para configurar una base de datos en Canvas? Vamos a la parte superior derecha donde están estos tres puntitos, le damos clic y ponemos administrar banco de preguntas. A continuación, una vez que le damos clic, vamos a encontrar esta pantalla. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es agregar un banco de preguntas. Le damos clic aquí y se nos va a abrir un espacio para poner el nombre. En este caso del ejemplo vamos a poner emprendimiento. Listo, le damos enter y ya tenemos nuestra carpeta de emprendimiento. Le damos otra vez clic y luego se nos abre esta ventana en donde hay un más y que dice agregue una pregunta. Vamos a darle clic acá y automáticamente se nos abre la plantilla para poder poner las preguntas que hemos subido a la hoja de Word, ¿no? En este caso vamos a hacer como muestra estas dos. Vamos a copiar, ¿no? Y yo sugiero dividir la pantalla en dos, ¿no? ¿Cómo se divide la pantalla en dos? La tecla Windows con las flechitas a la derecha, ¿no? Y luego se abren varias ventanas para escoger con cuál ventana quieres compartir en dos. Entonces escogemos la de emprendimiento, ¿no? Entonces Windows, flechita a la derecha para poder dividir la pantalla en dos. O Windows, flechita hacia la izquierda, es lo mismo. Y escogemos los dos archivos con los que queremos trabajar. Una vez ya la pantalla dividida en dos, que yo lo recomiendo así porque es más fácil, ustedes pueden trabajar como más les convenga, como más se acomoden. Yo siempre trabajo así, de manera de que es más rápido copiar y pegar. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar la pregunta ¿qué es emprendimiento? En la parte del recuadro celeste, ¿no? Este recuadro de acá. Tengan en cuenta que a veces en el Canvas, cuando publicamos el examen, le damos la indicación que sea en distinto orden. En ese sentido, es recomendable no poner números, porque a veces ponemos números y cuando cambiamos el orden de las preguntas va a salir el 7 primero, el 2 segundo. Entonces, cuando hagamos esto, es importante no poner números, de manera que cuando se sortea de manera aleatoria no hay ese problema. Entonces, copiamos la pregunta y luego las 4 alternativas de respuesta. Vamos a ver, copiar y pegamos, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos, copiamos y pegamos. Entonces acá tenemos dos respuestas. Entonces tenemos que cambiar acá la opción, ¿no? No es elección múltiple, sino es respuestas múltiples. La elección múltiple solamente me va a permitir seleccionar una sola respuesta. Pero si yo pongo respuestas múltiples, ahora sí voy a poder seleccionar dos respuestas, que en este caso es creación de nuevos productos. Esta la vamos a borrar porque no es la respuesta correcta. Y la siguiente sería capacidad de identificar. Entonces ya tenemos nuestra pregunta con las respuestas, dos de ellas correctas. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es actualizar la página. Le damos enter y ya tenemos grabada la primera pregunta. Luego abajo van a ver un más que dice agregue una pregunta. Le damos clic en agregar una pregunta y copiamos la segunda pregunta. Copiar, pegar, igual acá, ¿no? Todas son las respuestas correctas, entonces
lo que nos toca en este caso es hacer lo mismo que en las preguntas anteriores. Igual acá tendría que ser respuestas múltiples. Y tenemos que seleccionar todas las respuestas. ¿Listo? Entonces lo que nos queda es actualizar la pregunta. Entonces ya tenemos acá nuestras dos preguntas de ejemplo para nuestra base de datos. ¿Cómo se graba? Cada vez que nosotros actualizamos, ya la pregunta está grabada por defecto, ¿no? Acá ustedes van a ver el puntaje. Normalmente no le ponemos puntaje, por defecto siempre va a salir 1. Entonces lo dejamos ahí. Listo. Eso es con respecto a el banco de preguntas. Entonces así vamos consolidando el banco de preguntas. ¿Qué nomenclatura podemos usar para cada sesión? ¿No? La nomenclatura que yo recomiendo es el título, ¿no? Sesión 1, introducción a los conceptos de empresa. Sesión 2, tipos de empresa. Sesión 3, empresa. Cada una de las semanas, ¿no?, tiene una unidad temática, entonces en ese sentido sería conveniente que en cada unidad temática, ¿no?, le pongamos el número. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar las evaluaciones, y esto ya lo hacen los profesores, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un examen, esto ya es para nosotros los profesores, pero igual se los explico para que sepan cómo se jala un banco de preguntas que ustedes han preparado. Vamos a examen, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos el nombre del examen o práctica, bueno, examen sesión 1. Y acá ponemos el contenido, ¿no?, las instrucciones básicamente, y la fecha, ¿no?, todo lo que tenemos que poner nosotros los profesores. ¿Y cómo hacemos para jalar una pregunta del banco de preguntas? Vamos a preguntas, que es la otra lengüita, y encontrar preguntas. Entonces, en mi caso, bueno, yo tengo varias preguntas porque he hecho varios bancos de preguntas, he hecho más de 500 preguntas más o menos, ¿no?, en mi banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar la última que hemos creado, que es la de emprendimiento, ¿no? Esa es la que, si no hay otra por acá, sí, es esa, emprendimiento. Supongamos pues que queremos hacer esta de emprendimiento. Vamos a emprendimiento. Y acá tenemos nuestras preguntitas, ¿no? Entonces seleccionamos todo, agregamos preguntas y automáticamente la jala para nuestro examen que hemos configurado. Luego le damos guardar y luego publicar y listo, ya está. Entonces esto es lo que corresponde a la información del banco de preguntas. No se olviden, primero, un poco resumiendo, entran al banco de preguntas, abren su Word y también pueden buscar en Kahoot o pueden buscar en Quizy, ¿no? Cualquiera de los dos, ponen el título de las preguntas que ustedes están buscando, les listan todas las preguntas. En este programa Quizy y en Kahoot hay un montón de preguntas, de verdad que es un programa súper, una aplicación que tiene un contenido súper bueno, ¿no? 21 preguntas, 10 preguntas, ¿no? 10 preguntas por ahí, 16 preguntas, hay un montón de preguntas. O sea, es cuestión de ver cuáles son las preguntas que más se acercan al contenido que nosotros tenemos. Igual en el Kahoot, ¿no? Ustedes buscan, hay un montón de temas, un montón de preguntas que ustedes pueden buscar y consolidar su Word. Entonces el primer paso es hacer el Word. Grabamos el Word, luego lo subimos al banco de preguntas. Luego el segundo paso vendría a ser ya propiamente en el Canvas el subir las preguntas al banco de preguntas. Entonces son dos pasos sencillos que no son nada complicados, y eso sería con respecto a el banco de preguntas. Ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, me pueden llamar o me pueden escribir a WhatsApp para poderlos ayudar. Gracias.